Asambleísta Fernando Bustamante. Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Señor presidente. Señor presidente, quisiera en primer lugar reiterar algún concepto que fue emitido por la presidenta de la comisión. Insistir en la importancia revolucionaria que tiene lo que estamos haciendo hoy día. Tal vez no lo percibimos, porque habituados como hemos estado a vivir en un estado estamental de origen prerrepublicano, no nos damos cuenta hasta qué punto las jurisdicciones especiales y los fueros son instituciones, por contrario, opuestas a un orden republicano postrevolucionario, postabsolutista. Es, por lo tanto, poner fin a ese tipo de rémoras que nos quedan de un pasado remoto, parte del proceso indispensable de convertir a nuestro país en una república, o sea, en una cosa pública en donde todos los seres humanos enfrentan a los mismos jueces bajo las mismas leyes y no están sometidos, según su condición profesional, de clase, racial u otra, a jueces especiales o a leyes diferentes. Quiero insistir en esos conceptos que el asambleísta Romo ha señalado, para darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo con esta ley que aparentemente no ha concitado mayor interés por parte de la llamada opinión pública de nuestro país. Quisiera simplemente hacer unas pequeñas y específicas observaciones que solo complementan, por cierto, a la doctísima presentación que quien me precedió en la palabra hizo, que obviamente respetamos por el inmenso conocimiento práctico y teórico que tiene del tema. Sin embargo, un pequeño granito de arena de mi parte también. En primer lugar, en artículo 602.20, que se refiere a la alteración de evidencias, quisiera también hacer presente la necesidad de incluir en el articulado un término que enfatice el carácter deliberado y doloso que tiene que tener la destrucción o alteración de evidencias. ¿Y por qué digo esto? Porque la evidencia, sobre todo en el caso de investigaciones criminales, es muchas veces extremadamente delicada, frágil y desconocida. La sola presencia de personas en la escena de un crimen, por ejemplo, puede estar alterando evidencia sin que las personas presentes lo sepan. Es muy fácil destruir o alterar de manera involuntaria o accidental una evidencia. Si no se clarifica la necesidad de la intencionalidad dolosa, puede llevarnos a una acción de exagerado abuso y desmedida sanción que violen el principio, primero, de proporcionalidad y de equidad, pero también de que tiene que haber intención de cometer el daño. Yo me imagino que esto fue incluido ahí con el propósito precisamente de reprimir que los agentes del Estado, policías o militares, pudiesen estar deliberadamente alterando la escena de un delito o de una situación que debe ser investigada. Me parece importantísimo hacer esa precisión porque de lo contrario, lo que en el peor de los casos sería un tema disciplinario puede convertirse en un delito. En el artículo 602.25, sobre la extralimitación en la ejecución de un acto de con armas no permitidas por la ley, solo una pequeña precisión semántica nada más. Sugiero agregar en la frase servidor policial que se extralimitara en la ejecución de un acto de servicio utilizando armas no permitidas por la ley y que como consecuencia de ello produjeran a una persona lesiones, etcétera. ¿Por qué? Para dejar en claro que las lesiones que el artículo castiga no son cualesquiera lesiones provocadas por el servidor o servidora, sino exclusivamente aquellas derivadas del uso de las armas prohibidas y de ninguna otra arma. En el texto, como está originalmente, esta distinción podría no quedar clara. Por otra parte, la pena por incapacidad permanente, me sumo a lo dicho por mi colega Mauro Andino, parece desproporcionada y excesiva. Habría que revisar ese aspecto. En el artículo 602.30, en el numeral 3, sería necesario también establecer que las acciones hostiles contra el país extranjero
deben ser con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional. Podría ocurrir, y me parece mal, puede tipificarse como traición a la patria, causar un conflicto o ser coadyuvante a causar un conflicto cuando la acción no tuvo ese propósito ni intención. Muchas veces nos hemos encontrado en la situación de conflicto internacional que acciones de personas no encaminadas a provocar hostilidades y conflictos, acciones orientadas con otro propósito, han tenido, a pesar de las intenciones de los actores involucrados, esa consecuencia. Existe lo que se llama consecuencias no intencionadas de la acción. ¿Cuántas guerras han comenzado a pesar de que los actores involucrados no las han buscado? Es importante, por lo tanto, que esas acciones hostiles que las personas realizan o que pueden ser interpretadas como hostiles tengan el propósito de provocar o involucrar al Ecuador en un conflicto internacional y no cualquier otro propósito, que como resultado de los avatares y de las complejidades de la situación internacional pueden derivar de manera no intencionada. Por lo tanto, creo que en el artículo 3, en el numeral 3 de ese artículo hay que precisarlo, porque de lo contrario muchísimas gentes que hacen las cosas por cualquier motivo podrían verse involucradas en ser traidores o traidoras a la patria sin haberlo querido. En el numeral 7, el sentido de la expresión noticias contrarias es poco claro, por lo menos para mí. ¿Qué quiere decir noticias contrarias en el numeral 7 del artículo 602.30, que se refiere a la traición a la patria? ¿Quiere decir noticias contradictorias entre sí? ¿O más bien se quiso decir noticias contrarias al interés del país o a la versión nacional? Yo solicitaría a la Comisión aclarar esta redacción que, como está, a mí me parece muy confusa. El numeral 12 de ese mismo artículo señala como causal para ser la persona calificada como traidora a la patria divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento, desorden en las tropas. Creo que vale lo mismo que en lo referente al comentario que se hizo respecto al numeral 3. Una persona cree algo, difunde una noticia de buena fe creyendo que es verdadera, resulta que tiene el impacto de afectar la moral o crear pánico o desorden. Mal podemos tratar como traidora a esa persona, simplemente a alguien que se equivocó, alguien, sobre todo en situaciones de gran confusión, de gran pánico, muchísimas personas simplemente se hacen eco de cualquier cosa sin la intención de traicionar a la patria, ni mucho menos ni de crear el efecto de pánico, confusión o desorden que el artículo contempla. Finalmente, en el artículo 602.33, que trata de la rebelión, se sugiere precisar más el numeral 1, que quedaría así: quien se levantara en armas con el propósito de derrocar al gobierno o para impedirle o dificultar el legítimo ejercicio de sus atribuciones. Y finalmente quiero referirme al capítulo 4 en su integridad. Y quiero hacer una reflexión que vale para todo el capítulo 4, que se refiere a los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. En todos los artículos referidos a los delitos en contra de personas y bienes protegidos, se echa de menos la incorporación de una dimensión importante que podría ser considerada agravante. El hecho que el delito sea causado por odio o discriminación debida a condiciones tales como etnicidad o raza, edad, género, origen regional, religión, ideología, etc. La actual legislación y nuestra actual Constitución introduce el tema de la figura del crimen de odio, que describe la circunstancia agravante de que la violación se ve magnificada o causada por la condición racial, sexual, religiosa, generacional de discapacidad de la víctima. Una cosa es cometer, por ejemplo, ¿no es cierto?, un acto de violencia sexual, por ejemplo, contra una víctima, y otra cosa agravante, a mi juicio, es que esto esté dado por consideraciones referidas al género o a la raza o a la preferencia sexual, ¿no? Creo que eso debe ser tomado como un agravante en todos los casos contemplados en el capítulo 4. Es necesario tal vez un artículo que determine el carácter agravante de estas situaciones en donde el crimen de odio o la condición de odio como motivación esté involucrada. Es grave atentar en contra de los derechos humanos, es grave torturar a una persona independientemente de su raza, pero si se tortura a alguien además porque pertenece a alguna raza en particular o grupo étnico, me parece que es aún peor. Y quisiera creer que en el articulado es posible incorporar esta consideración.
es necesario mandar un mensaje absolutamente contundente, que ni un personal policial ni militar puede tampoco permitirse limitarse la señal de aicalenidad en lo que es el crimen de odio, o sea, en que se establezca para un grupo particular de seres humanos por alguna condición de estos un trato aún peor que el que ya se le ha dado previamente. Eso es lo que quisiera lo que quisiera señalar en mis comentarios, señor presidente, señores y señoras asambleístas. Muchas gracias.